Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este análisis a fondo, un espacio donde la ciencia de los materiales y la más alta maestría pictórica colisionan. Como profesor de artes visuales, he notado que es un error bastante común, incluso a nivel universitario, concebir el negro en una pintura simplemente como un vacío cromático, o ya saben, como la mera ausencia de luz. Pero hoy quiero proponerles algo distinto. Vamos a entenderlo como un fenómeno físico de absorción fotómica casi total, mediado por una materia química sumamente específica. Hoy vamos a desentrañar un material que, literalmente, revolucionó nuestra tradición pictórica, el negro de hueso. Hablamos de restos óseos animales calcinados. A diferencia de cualquier otro pigmento de su paleta, esto no es solo color, para nada. Es una estructura química complejísima que le dio a los grandes maestros el poder de crear la ilusión del volumen absoluto. Así que pónganse cómodos porque vamos a descubrir qué hace que esta oscuridad sea tan materialmente fascinante. Nuestra hoja de ruta para este análisis es clara. Primero, desglosaremos la estructura molecular del pigmento. Segundo, pasaremos a la óptica y refracción fotónica. Tercero, abordaremos la reología y la absorción de aceite. Cuarto, veremos la praxis artística de los maestros históricos. Y para cerrar, el quinto punto, la patología y preservación de estos materiales en la actualidad. Bien, arranquemos con nuestra primera sección, la estructura molecular del pigmento. A ver, para entender la verdadera identidad del negro de hueso, tenemos que quitarnos de la cabeza la idea del carbón puro. Este pigmento es en realidad un complejo inorgánico orgánico fascinante. Nace de un proceso muy agresivo llamado anoxia pirolítica. Básicamente, consiste en carbonizar materia ósea animal en ausencia total de oxígeno, alcanzando temperaturas extremas de hasta 700 grados Celsius. Esta falta de oxígeno es crucial, impide que el hueso se consuma y se convierta en ceniza blanca inútil para la pintura. Lo que nos queda después de este proceso es una mezcla heterogénea, apenas un 15% de carbono amorfo, que queda disperso dentro de un masivo 85% de una matriz de fosfato de calcio. Es decir, tenemos un pigmento bastante pesado, donde el carbono queda literalmente atrapado en una red densa de calcio y fósforo. Y aquí está el secreto microscópico de todo esto, la verdadera magia de la química de los colores, la hidroxiapatita. Esa fórmula química un tanto intimidante es la identidad de la matriz de fosfato de calcio que acabamos de mencionar. Pero ojo, la hidroxiapatita no es solo un material de relleno en el pigmento, para nada. Es una matriz mineral porosa y microcristalina. Imagínenla como un andamio, una estructura de soporte que alberga, resguardadas en sus poros, a las diminutas partículas de carbono amorfo. Este carbono es isótropo, es decir, no tiene esa estructura perfectamente ordenada que vemos en el grafito. Está fragmentado, finamente dividido, pero maravillosamente protegido dentro de este refugio mineral. Y como veremos enseguida, esta arquitectura a nivel microscópico dictará absolutamente todo el comportamiento del pigmento sobre la tela. Lo que nos lleva directamente a nuestra segunda sección, óptica y refracción fotónica. Aquí es donde entramos en la física de la luz, el comportamiento óptico dictado por los índices de refracción. Fíjense bien en estos números porque lo explican todo. El carbono amorfo por sí solo tiene un índice de refracción muy alto, rondando el 2.0. Sin embargo, su matriz contenedora de fosfato de calcio, tiene un índice muchísimo más bajo, entre 1.62 y 1.65. Ahora, ¿qué pasa cuando el artista toma este polvo mineral y lo mezcla con aceite de linaza en su paleta? El aceite tiene un índice de 1.48. Ocurre algo verdaderamente asombroso. Esa cercanía numérica entre el índice del aceite y el de la matriz mineral reduce drásticamente la dispersión de la luz. El punto crucial aquí es que esta combinación química específica le permite al negro de hueso alcanzar una translucidez que no tiene rival. Si lo comparan con los negros de carbón puro, que son opacos, densos y completamente planos, el negro de hueso es diferente. Les permite crear veladuras profundas, transparentes, es literalmente como mirar a través de un cristal oscuro. Pero esperen, porque además de esa asombrosa translucidez, esta estructura molecular afecta directamente el tono del color. Esa misma matriz mineral porosa provoca lo que en física llamamos una dispersión selectiva de la luz. Básicamente, hace rebotar las longitudes de onda más cortas. El resultado visible para el pintor, el negro de hueso, no es un negro neutro. Posee un poder tintorio moderado a alto, pero con un matiz característico que los pintores adoramos. Es un negro frío. Tiene un sutil trasfondo azulado, una elegancia cromática increíble que lo separa de manera radical de la calidez de esos tonos amarillentos o incluso rojizos que encontramos en otros pigmentos oscuros.
Pasemos ahora a nuestra tercera sección, reología y absorción de aceite. Si ponemos frente a frente al negro de hueso y al negro de humo, las diferencias químicas son tan brutales que dictan reglas de taller completamente distintas. Piensen en el negro de humo. Es carbono puro. Sin embargo, nuestro negro de hueso carga con toda esa matriz de fosfato. Esta diferencia estructural convierte al negro de hueso en un secante desesperadamente lento. Y esto tiene una explicación química fascinante. El carbono amorfo actúa, en la práctica, como un poderoso antioxidante natural. Inhibe la polimerización radicalaria del aceite de linaza. En términos sencillos, frena en seco la reacción química que permite que el óleo se oxide, se seque y se endurezca sobre la tela. Y así llegamos a una cifra que impone respeto en cualquier estudio de pintura: un 60%. Debido a la extrema porosidad de la hidroxiapatita, este pigmento actúa como una verdadera esponja a nivel microscópico. Necesita hasta un 60% de su propio peso en aceite solo para convertirse en una pasta que el artista pueda manejar con el pincel. Esta altísima demanda de aglutinante es un arma de doble filo. Es francamente peligrosa. Si el artista no tiene el conocimiento técnico para manejarla, provoca un desastre conocido como hundimiento del color. La superficie pierde todo su brillo, el aceite es absorbido hacia adentro y el área queda con un aspecto mate, muerto y sin vida. Cuarta sección, la praxis artística. Veamos cómo los maestros históricos dominaron a esta bestia química. Si hacemos un estudio estratigráfico, es decir, si analizamos capa por capa una pintura de Rembrandt van Rijn, encontramos genialidad pura. Rembrandt conocía a la perfección ese tono frío y azulado del negro de hueso. Así que, para pintar las sombras más profundas en sus retratos, empleaba una técnica magistral. Mezclaba de forma deliberada el negro de hueso con pequeñísimas fracciones de tierra roja o laca de granza. Al introducir estos pigmentos cálidos, lograba lo que llamamos romper la frialdad óptica del negro. El resultado es que esas sombras oscurísimas ganan una vibración orgánica, una calidez humana sutil que parece palpitar justo debajo de la oscuridad. Es un truco óptico extraordinario. Y esto nos demuestra algo clave. Un mismo material químico puede generar universos estéticos opuestos si cambiamos la maestría técnica. Comparemos a dos gigantes, Velázquez y Manet. Velázquez exprimía al máximo esa increíble translucidez del pigmento que mencionábamos antes. En sus magistrales retratos de la corte española, aplicaba veladuras de negro de marfil, que es un negro de hueso de la más alta pureza, en capas extremadamente finas sobre una base grisácea. El efecto visual atrapaba la luz de una forma que las telos negras parecían sedas ricas, tridimensionales. Eran sombras transpirables. Ese negro contenía aire. Ahora avancemos un par de siglos hasta Edouard Manet. Él hizo exactamente lo contrario. Tomó este pigmento y lo usó en su forma más pura, opaca y saturada. Lo aplicaba con una densidad material abrumadora, creando contrastes violentos contra blancos puros. Manet usó esa densidad para construir una composición plana, contundente, absolutamente moderna. Pero claro, para lograr semejantes maravillas sin que la pintura se arruinara a los pocos meses, los talleres de la época tenían reglas inquebrantables. Era química de supervivencia. Primero, para combatir ese secado dolorosamente lento, los aprendices debían moler el pigmento con un agente secante, por lo general un poco de blanco de plomo o, más adelante, secante de cobalto. Segundo, la pintura tenía que mantenerse como una pasta rígida. Había que mantener a raya ese volumen excesivo de aceite para evitar que migrara. Y tercero, la regla de oro absoluta de la estratigrafía clásica. El negro de hueso va siempre, siempre en las capas finales. Si a un pintor se le ocurrió usarlo en una capa base o en la imprimación, el secado lento destruiría la estabilidad mecánica de toda la obra, creando grietas masivas. Finalmente, entremos a nuestra quinta sección. Patología y preservación de materiales. ¿Qué pasa con este pigmento siglos después? Bueno, el paso del tiempo revela las vulnerabilidades químicas del material. Como ya sabemos, esa extrema porosidad de la que hablamos sigue activa y a menudo causa ese temido hundimiento del color, donde la pintura negra actúa como un vampiro, robando el aceite incluso de los barnices superiores y dejando parches mates muy desagradables. Además, por culpa de su lenta polimerización inicial, permite que los ácidos grasos libres del aceite migren muy despacio hacia la superficie de la pintura con los años.
Ahí reaccionan y forman eflorescencias de jabones metálicos, que se ven como una pátina blancuzca sobre las zonas oscuras. Y, como si fuera poco, la matriz de hidroxiapatita es higroscópica, es decir, absorbe agua del ambiente. Esta constante expansión y contracción de la capa pictórica con los cambios de humedad es lo que genera esos microcraquelados tan típicos que vemos en los museos. Ante todo esto, la preservación moderna en los museos requiere un nivel de precisión casi quirúrgico. Para solucionar el hundimiento, los conservadores tienen que aplicar a menudo barnizados intermedios sumamente localizados, pincelada a pincel, solo en las zonas pintadas con negro de hueso para volver a saturar el color. El control de la humedad relativa en las salas debe ser absoluto e implacable, justamente para evitar que el pigmento respire humedad y termine gritando el lienzo desde adentro. Y, quizá lo más crítico, durante cualquier proceso de limpieza y restauración, está terminantemente prohibido utilizar solventes polares agresivos. Si un solvente llegara a penetrar esa red porosa de la hidroxiapatita, podría extraer el poco aglutinante residual que queda, blanqueando irreversiblemente áreas que el artista concibió como pura oscuridad. Para cerrar este análisis, los dejo con una reflexión que, en lo personal, me vuela la cabeza. Es un punto donde la ciencia forense, la física óptica y la historia del arte convergen de forma bellísima. El negro de hueso, desde el rigor científico, es simplemente un absorbedor imperfecto de fotones que atrapa la luz en nanoporos. Pero poéticamente, su misma presencia en el lienzo nos remite directamente al ciclo biológico del calcio y el fósforo. Imagínense esto. Cada vez que observan esa sombra insondable, infinita, en el fondo de un retrato de Rembrandt o en el traje de un noble pintado por Velázquez, están mirando literalmente una matriz ósea. La ilusión visual de la oscuridad más absoluta e inmaterial que la humanidad ha creado nace paradójicamente de los cimientos minerales sólidos de la vida misma. Es un recordatorio fascinante, ¿no creen? De que la química de la materia y el arte son en el fondo cosas verdaderamente indivisibles. Gracias por acompañarnos en esta explicación.